Ya está aquí Marta de Baile, solo por W Radio. Regresamos. Bueno, cuentavientes, seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de un síndrome que se llama síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es muy famoso, sobre todo por un tic muy específico que se puso muy de moda con uno de los capítulos de estas caricaturas para adultos bastante soeces, bueno, para adultos, que para se niños. llama South Park. En South Park salió una representación de uno de los tics más comunes, pero no necesariamente tan graciosos, del síndrome de Tourette, que es la inhabilidad de dejar de decir groserías. Cock, asshole, shit, cock, shit, dumb shit, cocknut, asshole. Así lo representaron en la caricatura esta muy querida en Estados Unidos de South Park. Sin embargo, esto no es algo de qué reírse, aunque sí es algo muy curioso. Y con nadie podíamos hablar de esto más que con la doctora Fey Ostrowski, que es directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Decir groserías porque se te ronca la gana es una cosa. Otra cosa es tener Tourette y no poder dejar de decir groserías. Así es, se vuelve una cuestión compulsiva, repetitiva, que no puedes inhibir. Y es interesante porque todos estos síndromes lo que te enseñan es y te despiertan es las maravillas y las enigmas, el enigma del cerebro, ¿no? Porque no solo no dicen groserías, pero también hay unas, a ti que te gusta aprender términos nuevos, hay unas cosas que se llama, un fenómeno que se llama ecolalia, que es una repetición inapropiada de palabras. Entonces empiezas a hablar y tú repites lo mismo que yo hago. Entonces es ecolálica, repite, se llama eso. Luego también hay palilalia, que es repites las oraciones de otros. Entonces uno es palabras, entonces tú estamos hablando y tú dices, hablando, o sea. Repite la frase. Repites la frase. Eso se llama palilalia, que muchos lo tenemos en automático. Esto lo que pasa es que es Muchos un lo extremo. tenemos en automático. ¿No? Y luego la otra es la coprolalia. La otra es la coprolalia. Así ya. Así. Y tú con tu empatía. No pueden parar. No puedes parar, es algo compulsivo y es muy impresionante porque cuando trabajas con los pacientes, todos te dicen, es que lo tengo que hacer, porque y entonces, pero ¿qué pasa si no lo haces? Te dicen, es que siento que algo muy malo me va a pasar. Entonces es como si en el cerebro hay un circuito que maneja los movimientos involuntarios, palabras involuntarias, las groserías, que todos tenemos ganas de decir, hijo, estoy de la fregada, pero te inhibes. Y ellos no pueden, hay momentos en que sí pueden controlarlo, pero sufren muchísimo. Estabas hablando de una parte que dijiste que le iba a pasar algo malo si no lo hacen. Algo malo a ellos, a su cuerpo, tiene que ver con la fe. Por ejemplo, la gente que se persina todo el tiempo, por ejemplo. Podría ser, es parte de esos síndromes automatizados, ¿no? Y entonces es que si no lo hago, es como también un parte del, porque es parte del síndrome trastorno obsesivo compulsivo. Muchas de Sí, estas lo que te iba a decir, porque a ver, una cosa es tener Tourette syndrome y una cosa es tener una obsesión compulsiva de apagar y prender el switch de la luz. Es que comparten. O como el muchas ladrillo. de las personas que tienen síndrome de Tourette en la familia, el papá o la mamá tienen trastornos obsesivo-compulsivos. Entonces va acompañado, es un síndrome es una constelación de signos, entonces son varias cositas, porque hay gente que tiene tics, ¿no? Claro. Hay tics de que te haces, te aclaras la garganta o te rascas, o se te mueve el ojo, esos son boca. Twitches, ¿no? Sí. Cuando hay twitches es diferente del tic. Sí, el tic no es necesariamente Tourette síndrome. Exacto, pero es parte de los espectros. En el Tourette hay que hacer bien el diagnóstico. Yo he tenido varios pacientes que no están bien hechos los diagnósticos y ahí sí sufren enormemente porque los medican. Programas como los tuyos son los que abren los ojos de los papás, de las familiares, y entonces dicen, oye, a lo mejor sí mi hijo tiene eso y no es raro, y no es, porque muchas veces son agresivos, y claro, la agresión pues es viene porque estás frustrado. Claro, y vamos a hablarles de los diferentes variantes del síndrome de Tourette. Exacto. Pero ahorita que dijiste, esta compulsión, por ejemplo, de no poder dejar de decir o una palabra
o groserías. Les voy a poner este audio, que de hecho es parte de un video de YouTube en donde un cuate, no sé si es inglés, escocés, irlandés, está en una junta en donde su terapeuta junto con otros más que tienen síndrome de Tourette están haciendo como una reunión de relajación y van a escuchar que ella está hablando y de fondo empiezan a escuchar las voces de algunos de los miembros de esta reunión que tienen síndrome de Tourette, que no dejan de interrumpirla porque no pueden parar de decir palabras. Escuchen. Hello, I'm Heather from Citizens Advice Bureau in Gala Shields. That actually helped at all. Fuck off, nosy. Absolutely. And we sound as advisors like we're asking really nosy questions. Okay. Chopper dyed his pubes I'm ginger. just going through the list. Don't shoot the messenger. He dyed his pubes ginger. The next one is propriety of behaviour with other people. This person would be expected to tolerate the behaviour. Fuck off! Quite. That's not a very good wording for it. But there is somebody who's actually Your dogs get tits. in the law and thought it through at last. See, I'll leave that with you so that you can have a look at it. You're very helpful. Then there's more on. O sea, no pueden parar de interrumpirle, no pueden parar de hablar ni de decir groserías. Exacto, y groserías. Eso se llama coprolalia. Es el término. No es, la gente equipara Tourette con coprolalia. Y coprolalia se presenta en un 10% de los casos, no es en todos los casos. Como en todo, hay diferentes grados de severidad. Lo más importante es los tics, que tienen que ser tanto motores como vocales, porque tú puedes tener, hay gente que mueve que hace tics de los ojos, hay otros que hacen soniditos como que se aclaran. Entonces, si tienes las dos cosas, es importante para el diagnóstico, porque porque muchos niños durante el desarrollo van a tener tics cuando son chiquitos. Cuando estás bajo, o tú mismo, nosotros mismos cuando tienes tensión, está relacionado, el 25% de la población tiene tics, pero esos son tics simples que desaparecen y los puedes controlar. En este caso, la gente no lo puede controlar, es como en tu cerebro, es fantástico, es un circuito que está relacionado, tú que eres experta en el cerebro, con el globo pálido, con el caudado, en la parte del sistema que es dopamina, otra vez la dopamina que se nos mezcla para todos, pero entonces el circuito se dispara y lo tienes que hacer. Y te digo, la gente interpreta esta necesidad y esta urgencia de hacerlo, si es que lo tengo que hacer porque si no algo malo va a pasar. Hay otras cosas, yo te digo, una paciente que tuve que era fantástica, que se llama copropraxia, que es haces movimientos de mentada de madre con gestos, pero groserías, ¿no? Otra cosa se llama ecopraxia, en donde tú imitas los movimientos de los otros. Entonces yo te estoy moviendo la mano y tú me imitas a mí. Y eso inicialmente puede parecer simpático, pero al rato dices, oye, güey, ¿qué me estás haciendo? No, uno de los videos que les vamos a mandar es este cuate, este irlandés, escocés o inglés, que tiene síndrome de Tourette y que anda en la calle, en el súper, en una tienda, y como no puede parar, pues obviamente inmediatamente la gente lo empieza a voltear a ver como con cara de me acabas de insultar. Miren, escuchen esto. Hold it in. Shagging. Fuck off. Sorry. A medio súper y dice, perdón. When we're together, we feel filthy. Entonces, literal, estar a la mitad de una tienda o a la mitad de una calle y estar gritando groserías, la gente te voltea a ver como si estuvieras loco. Claro. Ahora, a ver, ¿cómo se dividen los tics en el síndrome de Tourette? O sea, simples, pero complejos, pero vocales, pero... Claro, en general, para que sea síndrome de Tourette tienes que tener tics motores, que puede ser movimientos de la cara, de la mano, de saltar, brincar. Hay unos que tienen que brincar en la mitad. Esos son motores complejos, pero puedes tener simples también, como por ejemplo, torcer la cabeza y encoger los hombros. Y luego tienen que hacer como rituales, no solo es uno, sino mezclan. Entonces tiene que estar presente desde la infancia, no es que un día surgió y ya, no, es un trastorno neuropsiquiátrico, tiene un componente genético, aunque no se han identificado perfectamente los genes, se da más en los hombres que en las mujeres, está ligado al cromosoma X, entonces en las mujeres pues tenemos 2 X genéticamente, uno de la mamá y otro del papá, entonces tenemos protección, pero en los hombres pues nomás tienes un X, entonces es más frecuente, 3 o 4 veces en los hombres. Y entonces muchas veces va acompañado de las cuestiones de la que hablábamos de la coprolalia y de la copropraxia. Yo tenía un niñito que los papás me lo llevaron y iba en el camión y iba gritando groserías
por la ventana todo el tiempo. Y entonces, bueno, eso lo mete en problemas con la autoridad. Entonces, muchos de estos niños, si no son entendidos y manejados bien, pues tienen muchos problemas porque los demás niños son los bufones del salón, o porque cuando están tratando de hacer los tics y los tratan de inhibir, tienen problemas de atención y concentración, entonces van muy mal en la escuela. Y entonces se va haciendo un círculo vicioso muy negativo. Por eso es muy importante reconocerlo a tiempo y tratarlo y entender. Y hay técnicas, no hay cura para el Tourette. El Tourette tiene su pico en las 13, 14 años y luego va a disminuir, que eso es una buena noticia para los papás. Yo he tenido padres de familia muy angustiados con su hijo. Uno de mis chiquitos, en su época peor, porque era como a los 9 años, que el pico estaba terrible, repetía dinosaurio 20 veces y hacía gruñidos y era terrible, la mamá estaba muy asustada. Y además cuando no tenían una rutina, se volvía muy agresivo y empezaba a destrozar, pero por ejemplo, el espejo del coche de los papás, porque si les cambias de rutina, eso es estrés y se disparan los circuitos. Sí, porque los tics y las muecas o los ruidos vocales a menudo se ponen peor cuando están o excitados o cuando tienen ansiedad o cuando están estresados, se ponen peor. Eso habla del circuito, porque el núcleo caudado y el putamen, estas estructuras subcorticales, se conectan con la corteza orbitofrontal, que maneja la parte emocional. Entonces, este circuito que está desregulado y que se dispara a lo loco, tenía yo una chica que era fantástico, porque era muy carismática, y entonces ella tenía este tic que tenía que caminar, tocar el apagador, tocarlo 3 veces, mover la cabeza y gritar, ¡yup! Lo tenía que hacer. Y entonces era muy chistoso porque realmente muy simpática, muy carismática, y entonces en la escuela, en lugar de burlarse de ella, todos querían ser como ella. Entonces todas, cada vez que veían un apagador, hacían lo que ella. Entonces era gran líder, pero bueno, eso no es lo común, ¿no? Claro. Regresando del corte, les vamos a enseñar un video sobre el Tourette Syndrome o síndrome de Tourette, de lo más fuerte que yo he visto. Regresando, no se vayan. Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile. Estamos de regreso en W Radio platicando con la doctora Fey Ostrowski, directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, hablando sobre el síndrome de Tourette, que es un síndrome que se puso, digamos, de modo, que se hizo popular por la serie South Park, en donde mostraban una de las variantes del síndrome de Tourette, que es la incapacidad de parar de decir groserías. Pero hay otras variantes del síndrome de Tourette, que pueden ser los tics complejos, los tics simples, los tics vocales, y es literal, como dijiste tú, que ellos sienten que si no lo dicen, algo malo va a pasar, o si no lo hacen. Es involuntario, pero sí, o sea, sí lo pueden tratar de controlar, pero finalmente no pueden. Entonces, cuando llegan eso se acentúa, porque imagínate el estrés en el que estás. Entonces, hay unos videos que tú me has mostrado que son terribles, porque en general en los adolescentes disminuye esto. En lo que tú me enseñaste no había disminuido. Claro, ahorita les mando esta liga que están viendo en Twitter. Hagan clic, es un caso muy fuerte de Tourette, de una chava que tendrá 19, 20 años, por ahí. Sí, se ve como de 18 años. Y es un tic, este es un tipo de tic complejo, ¿no? Todo complejo, porque finalmente tiene el trastorno motor, tiene la cuestión de que hace groserías, le escupe a la mamá, le pega a la mamá. Y tiene varias cosas, ¿no? Tiene la coprolalia, tiene la palilalia, porque repite también, en un momento repitió también la última parte. Claro. Y ella dice que, y le llama la atención porque dice, puedes bailar. ¿Cómo puedes bailar con esto? Entonces, cuando baila es otro circuito el que se activa, es un circuito que es incompetente con eso. Ah, ok. Escuchen, a ver si pueden medio imaginarse. Ella está con su mamá juntos, están casi abrazadas, y la están entrevistando. Y suena así. I guess Tourette's are so hard to understand because, you know, you can isolate. Fuck off! And you can do that. No! Yeah. And you can dance. How can you do that if you've got these tics, these uncontrollable tics? I guess if I set my mind to something y aquí and para, really porque está como concentrada focus on hablando. it, I can do it because it makes me, what's the word?
sorry. Sí, le dio una pega la cachetada a la Le mamá y pega, luego le le dice escupe perdón. y grita. Sí. Le pega, escupe y grita, porque no es que le quiera hacer daño a la mamá, es que le quiere, pues es que no puede inhibir el ritual, ¿no? Ahora, ¿cuándo empieza, Fegui, y cómo empieza el síndrome de Tourette? Bueno, empieza en general, se puede ver desde los 3 años en los niños, pero los papás tienen que decir, ay, es un tic, no pasa nada, sobre todo en los casos leves. Tiene que tener una duración de por lo menos 6 meses, porque hay tics que los niños tienen, simples o complejos, y tiene que tener todas estas características, que sean los tics vocales, lo gutural, con el tic motor. Te decía, estos casos tan severos de que digan groserías y que hagan groserías con la mano, eso es en el 10%, no es en todos, pero es lo que más nos llama la atención. Sufren muchísimo. Hay otros trastornos asociados, te decía, como el trastorno obsesivo compulsivo, como el de la chica que te decía, si no hacía todo este ritual, como en esa película de Nicholson, que, claro, que es las Jack líneas, Nicholson. que ejemplifica perfecto el trastorno obsesivo compulsivo. Imposible. Eso, y dice, si no lo hago, ¿cómo le hago, no? Y el amor lo salva. Que finalmente sí es cierto. En el caso del síndrome de Tourette, hay fármacos que puedes dar, pero los fármacos muchas veces son peor que la propia enfermedad, porque lo que haces es como quitar los excesos de dopamina y entonces tienes otros movimientos espantosos, das antipsicóticos. Entonces, solo en casos que realmente están muy severos. ¿Y cómo distingues? Porque aquí estoy viendo varios cuentavientes en Twitter que están empezando a preocuparse porque tienen a lo mejor un tic en el ojo, o que a lo mejor mueven la nuca, o porque la mamá de un cuentaviente siempre está como subiendo y bajando los hombros. ¿Cómo sabes que es un tic normal, el tic que tenemos, y podemos tener muchos, a un síndrome de Tourette? Porque te decía, el tic simple, bueno, pues ese que te decíamos que mueves los hombros o que haces, o soniditos, pero cuando hay combinación, si hay las dos cosas, el tic simple y el tic complejo y los sonidos guturales, cuando la persona lo tiene más de 6 meses, no es algo que surgió, es algo con lo que naces y se activa, está presente desde muy chiquito. Te digo que los picos máximos son a los 13 años. Casos de adolescentes en general tiende a bajar, a menos que el caso sea muy severo. Entonces, esos son tics simples que van a desaparecer, muy generalmente asociados a estrés, se dice, está asociado. Y si ustedes entran un poquito a YouTube a ver casos muy severos de Tourette Syndrome, van a poder ver que los casos bien complejos, pues es como bien difícil vivir, porque son estos movimientos motores, desde golpearte la cara, automutilarte, movimientos como espásticos, como que no tuvieras control de los movimientos de tus extremidades, y eso es todo el día sin parar, lo cual aparte de ser agotador. Bueno, hay un chiquito que yo tenía muy listo, que lo que hacía era como, se iba a hacer el tic, pero lo disfrazaba. Entonces tenía que tocarse la oreja y entonces le hacía así, se tocaba la oreja 3 veces y luego se hacía así, como que algo le había picado en el cuello. Sí. Él solito y ahorita está fantástico, mi chiquito, que ya tiene 13 años, está guapérrimo, está hermoso y ha controlado muy bien. Y entonces la gente dice, en la escuela no se han dado cuenta siquiera, porque él disfraza los tics, ¿no? Ahora, escuchas estos así, estos gritos, y como si fueran de dolor también. Hay otro video, que eso igual lo ponemos o no. Pero, ¿qué está pasando físicamente? Si está acelerado el pulso, la presión está alta, no está afectado ninguno de los otros. No, nada. es el sistema motor. Nada más. Nada más el sistema motor, como que cuando se dispara es como si tienes que estornudar. Sí. Hay veces que lo puedes abortar el estornudo, pero Claro. es difícil, ¿no? Entonces tiene que salir, porque si no sale, dices, ay, se me escapó, ¿y qué tal te sentiste horrible? Claro. Así es, tienes que hacer el movimiento, porque es el circuito que tienes en el cerebro, y ¡zoom!, se dispara y sale. Y entonces, bueno, pues sí es muy incapacitante. La pregunta es por qué ¿qué es una mutación a un gen? Te digo que no se sabe muy claro, pero
no debería repetirse esa mutación. Entonces es complicado. Yo en general en los pacientes que he visto, la mamá o el papá tienen algún trastorno psiquiátrico. Es como combinación, se juntaron una mamá y un papá, los dos con problemas, y entienden muy bien a su hijito o a su hijita, porque ellos mismos lo padecen, ¿no? Y bueno, para ilustrar un poco esto que dice Rebeca de los gritos y los sonidos que no pueden parar, y esto de que no les necesariamente les duele, este es un video que también ahorita les tuiteo en la liga, de un chavo que tiene pues un caso severo de síndrome de Tourette, que está acostado en el piso y pasa gran parte del día así, con una como toalla en la boca, para que los gritos no sean demasiado fuertes, pero no se puede controlar. Escuchen esto. Estas imágenes, dijo, si tienen corazón de pollo no las vean porque sí son desgarradoras. No, son desgarradoras y porque los afecta enormemente en su vida. Son gente normal, muchos son muy inteligentes. En la literatura se dice que Mozart tenía Gilles de la Tourette porque era muy grosero, que Napoleón también tenía Gilles de la Tourette. Entonces, no tiene que ver con la inteligencia, no es normal. Sí tiene que ver con déficit de atención. Hay un alto porcentaje que puede ser producto de los tics o producto de que además lo tengan, y eso causa trastornos en el aprendizaje. Entonces sienten los tontos del salón, por eso es muy importante reconocerlo. Fíjate que hay los tratamientos farmacológicos en estos casos tan severos, que hay que ver cuáles son los síntomas que los afectan más para esos tratar. Pero también hay unas cosas que me impresionaron porque es con respiración, y eso es lo que usa también todas estas cuestiones que no son que son medio esotéricas, que alteres tu respiración, tu frecuencia y tu intensidad. Entonces les enseñan a hiperventilar y jalas más aire, que es lo que te hace la meditación. Sí, yo no poco, claro. mucho. Y eso, ¿sabes qué hace? Y luego cierras los ojos para aumentar la relajación muscular. Y entonces este tratamiento lo que es aumenta las dosis de neurotransmisores como serotonina y norepinefrina, y otros neurotransmisores que mejoran el sistema motor. Okay. Que está interesante porque cómo se combina la ciencia con la otra parte esotérica, que la gente dice, pues si aprendes a manejar tus respiraciones, sí, solito estás alterando tu nivel de neurotransmisor y te relajas más. Y ese tipo de terapia se emplea en este tipo de personas casos severos, les enseñas para que esté más relajado el sistema y no se esté disparando a lo loco, ¿no? Aparte del diagnóstico, digamos que de valoración para ver qué tantos tics y cuántas combinaciones de tics tienes, ¿sale en un electroencefalograma eso? No, y es una pregunta importantísima. No hay pruebas ni de sangre, ni de tomografía, ni resonancia, ni electroencefalograma, pero muchas veces sí es importante hacer esto, porque el diagnóstico diferencial entre los tics, puede haber un ataque convulsivo, que son ataques de petit mal, ¿no? Que se empieza a disparar actividades en el cerebro, que puedas tener estos movimientos repetitivos y tics, que son producto de epilepsia o de una alteración cerebral. O sea, para descartar cualquier que otra no cosa. sea. Pero te digo, yo he tenido pacientes que están mal medicados, mal tratados por neurólogos. Digo, en general los neurólogos son hiper expertos en esto, pero que no se hizo bien el diagnóstico y entonces eso causa un problema. ¿Quién diagnostica el síndrome de Tourette? Mira, en general es una combinación entre los neuropsiquiatras, los neuropsicólogos y los neurólogos. Entonces, los pediatras no están tan empapados del síndrome porque no es tan frecuente. Es un síndrome que se da en menos del 1% de la población. Claro. Entonces no es... Neuropsiquiatras, neuropsicólogos y neurólogos. Que para hacer el diagnóstico diferencial de tics simples, complejos y de todo esto. Okay. Y luego el neuropsicólogo, la ventaja que tiene es que además ve qué otras áreas están afectadas, ¿no? Porque como te decía, puede haber una combinación de otras alteraciones como trastornos por déficit de atención en el 50%, que puede ser el síndrome o producto de que están tan concentrados en los problemas que tienen, trastornos obsesivo-compulsivos, por eso el neuropsiquiatra es importante, trastornos de aprendizaje
también. Y trastornos de problemas de conducta, son muy agresivos, entonces se mezcla todo. Por eso es muy importante tener como un diagnóstico completo para que la mamá entienda que el niño no es malo, que el niño no es grosero, que no está loco, que no, uno que iba en el camión gritándole a todo mundo la palabra de 4 letras o a la que lo cuidaba en el camión, entonces que no está loco. Todo esto causa severos trastornos de personalidad si no es atendido y si con no comprensión manejado, y cariño. Claro. Y cuando está bien manejado pasa como esta chica, ¿no? Que todo el mundo imitaba a su Jill de la Tourette y era, claro que sí, bueno, me la llevaron porque no estaba todo tan fantástico como mi otro chiquito que cambia y que ahora pues es fantástico y dice, yo soy un poco raro y que nadie le ha detectado los tics y él sabe cómo manejarlos. Claro. Pero es porque tiene una familia de 4, o sea, de 10, ¿me entiendes? La mamá aceptándole en su crisis máxima cuando decía 20 veces dinosaurio, cuando escupía o cuando rompía el espejo del coche y hacía trastornos severísimos. Estuvieron como muy apoyadores y entonces en la adolescencia disminuye. Claro. Eso es importante, que sepan que sí puede disminuir. Pues esta fue la presentación del síndrome de Tourette, cortesía de la doctora Feggy Ostrowski, que aparte tuitea de manera regular, muy formalmente, es Feggy con doble G, Y, Ostrowski con S-I-K, Y al final. Un placer tenerte aquí, querida. Al contrario. Y si quieren ver parte de lo que hace Feggy, pueden entrar a feggylab.mx.tl, que ahí está mucho de lo que hace todos los días Feggy en el Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias, querida. Al contrario. Doctora. Buenas tardes. Marca. 5166-8900 y 01800-718-1414. Marta de Baile en W.